Buenas tardes, país. Buenas tardes, mi República Dominicana, amada y querida. Aquí estamos, como de costumbre, en su programa Sociedad y Deporte. Un programa que se transmite por el canal 19 de Cinevisión, que hemos definido como un canal para gentes inteligentes. Hoy, como de costumbre, con la compañía del buen amigo, ya con el transfer de deportista a politólogo, don Franklin Núñez. Gracias, don Héctor. Nos tenemos nuevamente con ustedes estos asuntos que tienen que ver con la política, que ha estado muy interesante. Por eso siempre, en mi caso, de mucha importancia, poder escucharlo y compartir esos temas con ustedes. Gracias, Franklin. Bueno, vamos a entrar en materia para ganar tiempo, porque como siempre, el tiempo en televisión es crucial. Hoy vamos a tocar el tema de las posibles elecciones en el Congreso Nacional. Todo el mundo sabe que ahora en agosto se celebra el buffet, la celebración, vale la redundancia, de lo que es la dirección de ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Sí. Y se están barajando algunos nombres, que algunos pueden ser sorpresa, pero también puede ser que repitan algunos. Por ejemplo, en el caso de la presidencia del Senado, tiene varios aspirantes, entre ellos la senadora de Puerto Plata, doña Ginette Bonigar, una mujer con una experiencia acrisolada en el tramo político y sobre todo en la Cámara de Senadores, porque creo que tiene 2 o 3 periodos en el Congreso Nacional representando a la ciudad de Puerto Plata. Si no recuerdo mucho, si mal no recuerdo, creo que había sido también diputada en un principio por la provincia de Puerto Plata. Pero también está aspirando Julito Furcal. Julito Furcal es hermano, por supuesto, de aquel famoso personaje que era un hombre, o es un hombre de confianza del presidente, que estuvo manejando todo el andamiaje en la campaña electoral del 2020. Me refiero a el que era ministro Furcal, de Educación, fue ministro de Educación. pero que aparentemente tuvo algunas dificultades con el presidente y fue relevado y colocado como secretario de Estado sin cartera. Ha sonado en algunos puestos, pero no se ha consolidado ningún nombramiento. En el caso de Julito, es el diputado para la provincia de Peravia. Es un hombre que viene de haber sido diputado. Pienso que es un hombre conciliador. Julito tiene niveles de arraigo, tanto en el Congreso como en el pueblo, y podría ser, hasta cierto punto, la persona que sustituya a, a De los Santos, que es el senador por la provincia de Cotuí, Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez. Y entonces alguna gente parece que están barajando que repita de nuevo por un tercer periodo, pero yo pienso en términos reales que hay que renovar ese liderazgo. Independientemente que lo han hecho bien en el Senado de la República, porque ha sido también un hombre conciliador, pero ya tienen que ir renovando por lo menos esas partes ahí para buscar nuevos protagonistas. Creo que en el fondo ese fue el malestar que creó la salida de don Antonio Tavera, que tenía algunas ofertas de que podía ser la persona que representara al Partido Revolucionario Moderno como presidente de la Cámara de Senadores, y eso no se dio, y aparentemente eso fue un detonante a los fines de que el senador de la provincia de Santo Domingo salía del gobierno, no de la Cámara, porque ahí estaba echando el pleito, como siempre, con niveles de defensoría de las cosas que él entiende que son la parte correcta. Yo personalmente lo valoro mucho en su accionar. Algunos entienden que tomó una decisión apresurada, pero don Antonio es un hombre que su decisión la toma sobre bases que él entiende son válidas a los fines de mantener una posición política que vaya acorde con los intereses que él representa y sobre todo con las creencias que él tiene. En la Cámara de Diputados se está barajando algunos nombres, sobre todo porque Pacheco, todo parece indicar que va a tener aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional. Otra vez, Pacheco va a buscar la sindicatura, ya lo ha hecho en otras ocasiones. Ahora, lo que está claro, don Héctor, es que en ninguno de los casos, o en los dos casos, esa posición va a estar en manos de un PRMista. Claro, eso no tiene duda porque la mayoría de los senadores y diputados son del partido de gobierno. Pero muchas veces se hacen acuerdos. Sí, pero yo pienso que no le van a entregar a la oposición o a un partido aliado una
funciones tan importantes y de tanta incidencia ¿Cómo son? en las decisiones políticas de un país, como es la Cámara de Diputados Un y la próximo Cámara a, de Senadores. próximo a una contienda electoral. En el caso de la Cámara de Diputados, ¿cuáles son los? Ya usted explicaba, mencionaba los nombres en el caso de la Cámara, del presidente del Senado, que son varios, yo sé de otros más, pero en el caso de la Cámara de Diputados, ¿cuáles son los nombres? Bueno, yo pienso que la persona que más suena en eso es Amado Díaz. Amado Díaz. Amado Díaz, diputado por la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este, es el vocero oficial del partido en la Cámara de Diputados, y también lo defiendo como un hombre conciliador, un hombre que ha sabido manejar o manejarse a la altura de lo que es el Congreso Nacional. Es un diputado de alta valoración, con posiciones muy firmes en defensa del país, pero sobre todo en defensa de su partido. Amado, con quien me unen vínculos de muchos afectos y cariño, tiene exactamente el pedigrí, la calidad, es abogado de profesión, y es un hombre que tiene una experiencia inmensa en el Congreso. Ya creo que tiene 3 periodos con esto, o 4, y reúne las condiciones. Pero yo quiero advertir que ahí hay un presidente de la Cámara de Diputados que aglutina el consenso Sí, de la mayoría, porque oposición y su partido. Pacheco dice un refrán que no moja pero empapa, y entonces es una persona muy conciliador, un hombre que cae bien en los diferentes sectores, tanto del gobierno como de oposición, y yo creo que si él se decidiese aspirar de nuevo a esa posición, no hay nada que buscar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pacheco ha dado muestra de ser un político fino, frío, cauteloso, pero sobre todo tiene la ventaja de que Pacheco sabe repartir. No, y es un político de los pies a la cabeza. Yo creo que él puede ser también un excelente alcalde por su experiencia a nivel de las cosas públicas, y sobre todo por su compromiso y esa ese ser conciliador que es Pacheco. Yo creo que lo que llevaría a una posición de privilegio para el Distrito Nacional si él asumiera la precandidatura. Además, un hombre que conoce la capital, de Cristo Rey, y él sería un buen candidato. De modo que lo que tenemos que esperar es que estas decisiones que se tomen dentro del partido mantengan la unidad de las estructuras partidarias, porque yo soy de lo que piensa que el Partido Revolucionario Moderno no está en su mejor época para tener rompimiento de su estructura política. No aguanta. Se requiere definitivamente de una posición de conciliación, que haya nivel de entendimiento y que no haya ruido, porque el momento es acuciante. El partido como tal no atraviesa por su mejor momento de la parte de entendimiento dentro de la fuerza política, y un ruido más podría ser crucial a los fines de que el Partido Revolucionario Moderno pueda mantenerse en el poder más allá del 2028. La situación pinta confusa, difícil. El país en este momento atraviesa por momentos difíciles. Esa decisión de esa reforma fiscal, que muchos atribuyen como una reforma tributaria, no fiscal, plantea algunas cosas que parecen viables desde el punto de vista de mejorar los ingresos del Estado, pero la ciudadanía está en una posición de rechazo a muchas de las medidas, con tal de que el país pueda caminar y la masa pobre no puedan tener la presión que tienen a través de estas medidas que ha dispuesto el presidente de la República. De modo que vamos a hacer la primera pausa, amigo Franklin, y retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Retornamos con su programa Sociedad y Deporte, un programa hecho para ustedes con las debidas calidades a los fines de que ustedes entiendan la problemática del país y sobre todo temas internacionales que tienen que ver con situaciones que se dan en función de la nación dominicana. Quiero referirme, Franklin y pueblo dominicano, a una situación que se presenta en este momento, que para mí es un tema de salud pública, y es la cantidad de mujeres que están dando a luz nuevas criaturas, que son sometidas a los procesos de cesárea. Es increíble. Yo me acuerdo cuando yo nací, por allá por el 50,
hace mucho tiempo, independientemente de que el país no estaba muy desarrollado a nivel de salud pública. Pero cuando decía que una mujer dio a luz con cesárea, era prácticamente un caso grave, Ya eso era de lo vida o muerte. Sin embargo, estuve viendo las estadísticas y de cada 10 partos, 7 son con cesárea. Pero ¿usted cree que eso a propósito para cobrar más? Mira, yo pienso que ese es un tema de investigación, pero me da la impresión que en todo esto está envuelto situaciones económicas. Un parto normal no sale muy caro para una parturienta. Sin embargo, cuando se complica con una cesárea, o lo complican los médicos muchas veces, ya eso requiere de intervenciones cuantiosas en la parte financiera, que al final los médicos se llevan una gran parte. Además de que es un proceso relativamente fácil para ellos. Y para mí a mujeres, porque la naturaleza humana que está hecha para provocar esto de manera espontánea, ya hoy en día la mayor parte de los partos se están haciendo con cesárea, que habría que salud pública a través del ministerio evaluar qué está pasando, porque no es normal que de cada 10 mujeres, 7 estén dando a luz con cesárea, intervenciones quirúrgicas. Llama la atención y usted pone un dato muy interesante. Es más fácil para el médico hacer una cesárea que un parto normal. Claro, desde el punto de vista de lo que hace, sí, aunque tiene mucho más riesgo la cesárea desde el punto de vista de la intervención quirúrgica. Pero también hay mujeres que resulta incómodo dar luz normal precisamente porque eso requiere de algo que muchas veces tienen miedo y ellas mismas se apresuran a provocar que los médicos pues la intervengan con cesárea. Yo creo que es un tema de salud pública que le está costando al país cuantiosos recursos, porque hay que entender que muchas de estas parturientas son gente de clase muy medio baja o clase muy baja, y entonces conllevaría eso a hacer un sacrificio económico de alta dimensión. Más los riesgos que implica, aquí hay un problema a nivel de salud pública y es que la mayor parte de las clínicas y de los centros médicos a los que acuden los pacientes, regularmente cuando hay intervenciones quirúrgicas, quieren normalmente algún tipo de bacteria o de virus, y eso también es un problema de salud pública que hay que ver cómo mejoran eso, porque son mucha la gente que yo oigo que llegaron bien a una clínica y cualquier cosa que tenga automáticamente coge una bacteria. Sí, hay muchos casos. Y gente que ha perdido inclusive ¿Tú me entiendes? extremidades. Sí. Entonces, es eso como dice que la cura es peor que la enfermedad. Entonces, yo creo que el Ministerio de Salud Pública tiene que profundizar en esta estadística. No se justifique que nosotros estemos desbordados en la cantidad de cesáreas que se están haciendo. Que si es un problema médico está bien. Y si es un problema médico, entonces hay que buscar la causa. Porque algo está pasando en la República Dominicana con nuestras parturientas, que definitivamente están llevando al país a una situación prácticamente de emergencia. ¿Cómo es posible que cada vez que una mujer vaya a dar luz, Necesario. prácticamente tengan que hacer una cesárea que requiere de intervención, que requiere de grandes eh, erogación de recursos por parte de esa clase baja que está yendo a los hospitales y a la clínica, sobre todo a la clínica privada, a someterse a un parto que debe ser algo normal, Frankie? Sí, es lo más normal. Se entiende que una cesárea ya es el último recurso que se agota. Pero eso no deja de ser preocupante porque, primero, la parte económica, además, el riesgo es mayor, aunque la mujer siente menos, la anestesia y la cosa. Sí, sí, eso tiene algún componente de partes emocionales y de parte de pensar en el futuro, porque la mujer tiene la mujer no sabe que un parto es algo natural y que todas sus condiciones de mujer en sí se van a quedar intactas. Una vez nazca por la vía normal es un feto, diferente a cuando tienen que abrirte, aunque ha cambiado mucho el aspecto de la cirugía, ya la hacen cirugía que prácticamente son estéticas, apenas se notan, pero no deja de ser un riesgo y de un componente económico que el Estado Dominicano tiene que enfocarse en ver qué está pasando con nuestros médicos, qué está pasando con los centros médicos, qué está pasando con nuestra parturienta, porque al final eso redunda en el hecho de que son valores económicos que están gastando innecesariamente con niveles de riesgo hacia el futuro. ¿Qué es lo peor?
Entonces yo pienso que en un momento que tenemos que evaluar esta situación y ver realmente si las prácticas médicas están acorde con los tiempos modernos o si definitivamente estamos manejando eso de la parte económica como un negocio, como un negocio. Y yo creo que una responsabilidad de salud pública en, en- en la ejecución de su ministerio de indagar cuáles son las causas que están incidiendo en que de cada 10 parturientas haya 3, haya 7 mujeres que son sometidas Demasiado elevado. a cesárea, y que automáticamente implica intervenciones quirúrgicas que dejan secuelas Pero, y consecuencias. Gómez, esa estadística aplica exclusivamente para las clínicas privadas. No, eso a nivel nacional. Por ejemplo, entonces la haitiana que tanto se habla de que también... Sí, pero resulta que las haitianas últimamente han disminuido mucho Ok. el nivel de parto en la República Dominicana, de que el gobierno asumió con un poco de determinación el hecho de que el costo médico que estaban teniendo esa parturienta en función del presupuesto de salud pública se ha controlado un poco. Esa es la verdad. Ya hoy no es como antes, que tú ibas a cualquier centro médico público y encontrabas, sobre todo la clínica, la maternidad San Rafael, encontraba, yo diría que por cada 10 pacientes, 7 u 8 eran haitianas. Eso ha mermado mucho y hoy prácticamente ya eso está bajo control. Qué bueno Entonces saber. es probable que esas estadísticas estén basadas básicamente en parturientas dominicanas. De modo que dejamos en manos del Ministerio de Salud Pública y sus incumbentes eh, esta inquietud que es perturbadora desde el punto de vista de salud pública. Señor director, vamos ahora a entrar en el mundo fascinante del deporte con Héctor Gómez Jr., quien tiene noticias importantes para que usted se mantenga tanto en un país que se está abocado en este momento a celebrar los Juegos Centroamericanos ahora a partir de julio 26, tengo entendido. Sí, sí. Y entonces Héctor, que maneja muchas estadísticas, que tiene mucha incidencia en el deporte y sobre todo en el Ministerio de Deporte, pues tendrá informaciones importantes para ustedes. De modo que pausamos y volvemos con los deportes en su programa Sociedad y Deportes. Pausa y volvemos.